El ajo hasta el día de hoy uno de los alimentos que más beneficios puede aportar sin duda al ser humano. Para que os hagáis simplemente una idea, el ajo, por ejemplo, nos va a ayudar muchísimo a reducir los niveles de colesterol, a reducir la hipertensión arterial, a tratar los casos crónicos de migrañas, dolores crónicos de cabeza. Incluso, como os demostraré también en este vídeo, hay estudios que demuestran que los hombres que regularmente comen ajo, al parecer, suelen ser más atractivos para las mujeres. Pero sin embargo, todos estos beneficios no se van nunca a manifestar si no sabéis cómo tomar adecuadamente el ajo. Y esto es parte también de lo que va a ir este vídeo, de explicaros no solamente sus beneficios y aplicaciones, sino cómo debéis tomarlo para que estos beneficios se manifiesten al máximo. Y por último, al final del vídeo, os explicaré todas las contraindicaciones que puede tener, que alguna tiene también, y en personas a las cuales no es aconsejable en ningún caso dar nunca ajo. El principio activo responsable de la mayor parte de los beneficios que tiene el ajo es una sustancia conocida con el nombre de alicina. El problema es que la alicina no se encuentra como tal en el ajo. En el ajo encontramos una sustancia denominada aliina, que necesita transformarse en alicina, para lo cual se precisa un enzima denominado alinasa. Y para que se libere esta enzima es preciso trocear, machacar o romper el ajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dos consejos fundamentales para tomar correctamente el ajo. Primero, machácalo, rómpelo, trocéalo, haz lo que quieras, pero rompe el ajo. Y luego déjalo reposar 5 o 10 minutos, de manera que des tiempo a que esa enzima, la alinasa, transforme toda la alicina, ¿de acuerdo? Se parecen mucho los nombres y a veces nos equivocamos. Y en segundo lugar, piensa que esta alinasa es una enzima que se inactiva con el calor. Por lo tanto, si cueces, asas, o tuestas o lo que quieras, sometes al ajo a una temperatura elevada, no se va a poder transformar la aliina en alicina, porque habrás estropeado el enzima que las transforma. Por lo tanto, el ajo siempre hay que tomarlo crudo, ¿de acuerdo? Pues paso ahora a comentaros todos sus beneficios. En primer lugar, te tengo que decir que el ajo es un producto hipolipemiante, un producto que nos va a reducir la cantidad de colesterol malo, del colesterol LDL que podamos tener en sangre. Por lo tanto, es un producto cardioprotector, un producto que nos va a mejorar la salud de todo nuestro sistema cardiovascular. Aparte, el ajo tiene también un efecto como vasodilatador periférico, y esto es muy interesante. Pensar que el ajo lo que hace es reducir ciertos agentes vasopresores, agentes que constriñen, que reducen el diámetro de ciertos capilares, por ejemplo, de la angiotensina 2, de la prostaglandina, etc. Con lo cual, al actuar como vasodilatador periférico, es un producto que viene muy bien, por ejemplo, para el tratamiento de las migrañas, ese dolor crónico que a veces nos coge en la cabeza y que dura bastante tiempo en algunas personas. Para eso viene muy bien. Aparte, el ajo tiene también un potente efecto antihipertensivo, es decir, que nos va a reducir la presión arterial, tanto la máxima como la mínima. Y esto es muy bueno especialmente para personas que empiezan a tener ya síntomas de arteriosclerosis, es decir, de endurecimiento de su red de vasos sanguíneos. El ajo también actúa como antiagregante plaquetario, es decir, como preventivo de la aparición de coágulos y trombos en el interior de los vasos sanguíneos. Es decir, es un producto que tomado regularmente ayuda a prevenir la aparición de accidentes cerebrovasculares, es decir, las clásicas hemiplegias porque un trombo se ha emplazado a nivel de vasos sanguíneos dentro del sistema nervioso central. Como microbiólogo os puedo decir también que tiene un claro efecto antibiótico, en especial para bacterias como Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Streptococcus o Staphylo, con la particularidad de que tiene, digamos, como una especie de efecto selectivo, es decir, que a diferencia de los antibióticos que matan tanto a bacterias buenas y a bacterias malas, el ajo va a actuar más selectivamente sobre aquellas bacterias más patógenas. Tiene además también un efecto antifúngico, en especial para hongos como Candida albicans,
La famosa candidiasis que aparece a veces a nivel de las encías y en el velo del paladar, pues masticando un ajo es una forma muy útil y práctica de empezar con el tratamiento antifúngico. Y por si fuera poco, y si nos quedaba algún tipo de duda, tiene también un efecto antiparasitario, especialmente tiene un efecto como vermífugo, es decir, como producto que favorece la eliminación de ascaris en el caso de los niños. Esto se ha demostrado a nivel de laboratorio, pero os puedo decir que en medicina veterinaria utilizamos el ajo como producto antiparasitario natural, es decir, perros que de forma natural su propietario pues no tiene acceso a un antiparasitario, le machaca un ajo con su comida de forma diaria durante un par de semanas y buena parte de las tenias, de los helmintos y platelmintos se van eliminando posteriormente vía rectal. El ajo también tiene un claro efecto estimulante del sistema inmunitario, de incrementar las defensas. Esto, por ejemplo, es muy interesante en los pacientes que tienen SIDA. A un paciente con SIDA, aparte de su medicación habitual, se le da también cápsulas de polvo de ajo para incrementar sus defensas. Un efecto muy óptimo también es su efecto como anticancerígeno, en especial para ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, para el cáncer de estómago, para el cáncer gástrico, se ha visto que la alicina tiene un claro efecto sobre la bacteria Helicobacter coli, una bacteria responsable de la aparición de muchas de las úlceras gástricas que luego evolucionan a la formación de un cáncer en la pared del estómago. Por lo tanto, si periódicamente tomas ajo, es más difícil que progrese esa bacteria que nos dé una úlcera y que luego evolucione a cáncer. También en personas que toman de forma periódica ajo, la aparición de cáncer colorectal se reduce hasta en un 30%, e incluso se ha visto también que tiene un efecto detoxicante, es decir, personas que en su trabajo, en su vida cotidiana están sometidas o expuestas a grandes niveles de metales pesados, como puede ser por ejemplo el plomo, se ha visto que dándoles ajo, este plomo se elimina más rápido de sangre. Un efecto que en la vida práctica humana no está muy demostrado, pero que en animales de laboratorio sí que hemos visto, es que el ajo actúa como expectorante, como producto que va a favorecer la eliminación de moco y que por tanto un proceso gripal sea más benigno para el paciente. Y como os comentaba en la introducción, y a modo de anécdota si queréis, pero es algo que nos ha llamado la atención y creo que os puede ser para alguno quizás de interés, los hombres que toman ajo de forma periódica, al parecer, son más atractivos para las mujeres. Y esto no es un estudio casual, hay dos universidades involucradas en esto, la Universidad de Stirling en Inglaterra y la Universidad de Carolingia en la República Checa, aquí en Europa. Os pongo aquí el estudio en la descripción porque es muy interesante. Se hacen 3 grupos, hombres a los que no se les da nada, grupo placebo, hombres a los que se le da ajo masticado, concretamente se les daba 12 gramos diarios de ajo, y hombres a los que se les da cápsulas de ajo. Y posteriormente las señoras pues parece ser que encuentran más atractivo a los hombres que consumen ajo de forma habitual. En cuanto a las posibles reacciones adversas, pues hay personas que tras tomar ajo manifiestan una dispepsia, es decir, una acidez gástrica excesiva, un dolor estomacal, náuseas y posiblemente vómitos. Esto, si tú tienes estos síntomas, evidentemente tendrás que dejar de tomar ajo. En ocasiones hay personas que son también alérgicas al ajo, con lo cual en ellas observaremos que aparece cierto grado de urticaria en su piel. Vuelvo a decir lo mismo, si esto se manifiesta, debes automáticamente dejar de tomar ajo. Se ha observado también, y esto es menos grave evidentemente, un posible incremento en algunas personas del nivel de flatulencia. Y el efecto adverso más común es la halitosis, el mal aliento. Es un problema que tiene el ajo, pero es un problema que podemos mitigar en buena parte tomando una serie de medidas preventivas. La mejor de ellas, y que funciona francamente bien, es que cuando machaquéis el ajo, lo machaquéis conjuntamente con unas ramitas de perejil. Ojo, perejil fresco, que tenga el máximo nivel de clorofila, porque al machacar el ajo con clorofila obtendréis un producto que cuando lo toméis, el olor, la mala sensación, el aliento desagradable que podéis emitir se va a reducir muchísimo. Lógicamente, si esto lo acompañas
por ejemplo, con masticar hierbabuena o hojas de menta, con los enjuagues bucales, con tomar vasos de leche entera, con higiene bucal en general, todo esto va a ayudar también. Pero, por ejemplo, tomarse el ajo, ya te digo, con perejil picado y acompañado de carne que te estés comiendo o de una ensalada, es decir, que no te tomes el producto en ayunas, porque tomar el ajo en ayunas incrementa la aparición de estos efectos adversos, pues va a ser siempre de muy buena ayuda. Y por último, ¿qué personas no deberían tomar ajo? Por ejemplo, personas que estén tomando tratamientos anticoagulantes de warfarina o heparina. Por ejemplo, que vas a tener una operación y en toda operación sabes que, quieras que no, hay un sangrado. Te interesa que la sangre no esté tan fluidificada, porque hemos visto que el ajo favorece que la sangre circule mejor. Por lo tanto, en esa situación no te interesa sangrar más. Esto lo que se suele hacer es, si tú tomas normalmente ajo y sabes que te vas a someter a una operación, pues 15 días o 3 semanas antes dejas de tomar ajo para eliminar todo posible resto de alicina de tu organismo. Y por último, mujeres en lactación. Esto es especialmente importante. Si tú estás dando leche, estás dando de mamar a tu niño, lógicamente el ajo puede darle sabor a la leche que le estés dando. Por lo tanto, no es lo más recomendable, porque puedes encontrar que tu niño rechace la leche que le des. Y esto es todo lo que os quería contar sobre el ajo. Sé que ha sido mucha información, he intentado resumirlo al máximo, pero bueno, no me ha dado para más. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.